Está Néstor Goncalves para acompañarnos en la charla de los viernes, como siempre, nuestro profesor Eduardo Rivas. No, qué profesor. Nos hace una semblanza del invitado. Indudablemente que es un gusto recibirte, Néstor, muchas gracias por estar. Obviamente que trabajando en el área de captación de Peñarol, nombre y apellido además, que le ha tocado en esto del fútbol, que es imposible evitar la referencia a su padre, mismo nombre, mismo apellido, pero que además ha hecho su propio camino en el fútbol, además futbolista, en el propio Peñarol, llegó a compartir con el hermano, ¿no? A jugar un partido, o estar en cancha, enfrentándose incluso, pero no solamente Peñarol, Huracán Buceo, Defensor Sporting. ¿Cómo te definirías como futbolista, Néstor? Y gracias por estar. Buen día. Buen día a todos, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo fuiste como jugador? ¿Cómo me definiría como Sí. futbolista? Qué pregunta. Nunca me la hice. Digo, porque jugaste unos cuantos años, digo, ¿no? ¿Te definirías como uno del montón? Sí, ¿O- totalmente. ¿Sí? Sí. Yo digo que tuve la suerte en aquella época que los campeones del mundo y de América estaban acá y la selección se formaba con jugadores de acá. Sí. Claro. Y yo los tenía al lado. Llegué a jugar con el Bomba Cáceres, pareja zaguero, cuando yo lo miraba, aquellas piernas, aquella fuerza que temblaba cuando trancaba, y lo tuve al lado, y lo veía trancar de al lado. Eso lo disfruté mucho, y jugar en contra de los campeones de América del mundo que estaban acá. Pero disfruté mucho mi etapa de futbolista. Ahora, supongo que en aquel momento sé que tenés obviamente un cariño enorme, una adoración por lo que representó tu padre, pero en aquellos tiempos, es decir, que te llamaban exactamente igual y estaban en Peñarol, ¿era una carga, un peso? ¿Cómo lo sobrellevaste? ¿O lo sentiste en algún momento como una carga? Vos sabés que no, yo fui abriendo camino, digo siempre, ¿no? Jorge vino atrás, ya todas esas cosas, esa expectativa la gente ya, y la prensa, etcétera, ya estaban naturalizadas. Pero yo creo que no, porque mi padre fue un sabio. Yo después lo fui conociendo, lo sigo conociendo, ¿no? Pues, hasta leo un libro que salió de él y me sigo enterando de cosas. Pero fue un sabio. ¿Y cómo nos manejó tanto a Jorge y a mí en este tema que nunca se metió? Yo no sé si nos fue a ver al baifútbol. Si fue a vernos, se habrá escondido atrás de un árbol. Yo les pongo siempre ese ejemplo a los padres. Digo, hoy tenemos toda una temática con el tema padres, representantes con edad de 9, 10 años. Es una locura todo esto. El daño que se está haciendo a las futuras generaciones desde el punto de vista formativo, ¿no? Y yo no sé si nos fue a ver. No recuerdo realmente. No se metía. Me acuerdo cuando el partido el 87 me sale campeón de América, el gol del Bomba Villar acá, que lo teníamos perdido ese partido. Mi hermano entra en los últimos minutos del segundo tiempo y bueno, aquello fue, yo estaba en la platea, yo estaba jugando para Brasil en ese momento y estaba acá y agarré justo las finales. Tenía licencia en Brasil y me vine. Y cuando bajo de la platea, de la tribuna a la platea, que voy al vestuario enloquecido, estaba mi padre con José Carlos Domínguez afuera. Ahí, ¿viste la ventanita del vestuario? Sí, que entraban las ambulancias, está para... Le digo, papi, vamos. No. Vaya, Tito, ¿cómo no vas a salvar? No. A los hijos, si queremos sacarlos buenos, no hay que hacerlos mimosos. Entonces, él jamás se ha metido y no le vayas con una queja de un técnico, de algo, porque no te da pelota, ¿no? Ahora, Néstor, un genio. Al pasar, tocabas un tema, hoy que estás ya hace un tiempo en la captación, los padres, los niños, los representantes, con chicos capaz que 9, 10 años, ya tienen gente que se les acerca. ¿Cuánto influye en la formación de los niños a jugar con esa presión familiar, sabiendo que cuando son un poco más grandes, que son prácticamente el objetivo de salvación para las familias económicas? Yo tengo charlas con los padres, es parte de mi tarea de docente. Tengo charlas en general, individualmente con varios. Le doy mi punto de vista, no quiere decir que me tengan que hacer caso, pero bueno, por lo menos que tengan otro punto de vista. El mío, el de Peñarol, el de mi equipo, el de cómo trabajamos nosotros desde ese lugar. Y sí, el daño que se hace tarde o temprano es que el niño es un producto. Lo están viendo como un producto. A veces el padre sin quererlo, porque, a ver, ¿qué padre no quiere lo mejor para el hijo? No estamos hablando de acá una mala intención de los padres, pero
la mayoría de los padres tienen por primera vez a su hijo en estas experiencias del fútbol y se encuentra con toda esta vorágine de expectativa que se le pone arriba de los hijos. Sobre todo muchos chicos a esa edad salen de una situación familiar generalmente también bastante compleja en algunos casos, ¿no? Bueno, está los pseudo representantes que se meten, que generalmente trabajan para representantes mayores, pero no hacen el trabajo sucio los mayores. Ellos son los que van con estos chicos. Y bueno, y el discurso es según la necesidad de la familia. Si vos no tenés necesidad, yo no te voy a hacer un discurso de comprarte unos zapatos o tratar o traerte por ese lado. Entonces, y estamos generando una realidad que no es, porque también al bueno lo quieren todos, entonces es, bueno, ¿quién convence más? Entonces adulamos, endulzamos las orejas, y generamos una idea de sí mismo que después a la hora de competir más adelante cambia, porque después cuando tenés que competir luego tenés que ser competitivo y tenés que jugar. Y viene el tema de cómo toleramos las frustraciones, de que nos estamos acostumbrando a que nos digan todo lo que queremos escuchar y lo que nos gusta escuchar. Eso es alto rubio y ojos celestes. Y en el momento, sí, y en el momento que las realidades pesan y ahí es donde hay que apelar a la humildad, a la disciplina, a los buenos hábitos, a tolerar las frustraciones, bancarte si te vas en el banco. Yo le digo a los padres, qué suerte cuando a veces, ¿viste?, si va mucho al banco mi hijo y si no lo quieren, lo llevo por otro lado. ¿Sabe la oportunidad que tiene que su hijo vaya al banco para aprender a salir de situaciones de estas por sí mismo? Y no que vengamos a facilitarle nosotros. Entonces, bueno, hay todo un entorno. Creo que es la sociedad general. Esto no es igual, Néstor, para mí hay dos disparadores, ¿no? Hay un lado de frustración deportiva, de a veces no cristalizar, y hay un lado que a veces increíblemente, inconscientemente, los padres, capaz por estar en un contexto crítico o por determinados aspectos, le trasladan a un niño o a un adolescente que a veces te devuelven la frase, yo tengo que salvar a mi familia, ¿no? Cuando en realidad ni siquiera... El que se tiene que salvar es el pibe, no salvar a la familia. Pero ni siquiera han recorrido una edad que le permita tener madurez, ni siquiera han salido de la niñez prácticamente cuando cargan con esa mochila, ¿no? Sí, el contexto crítico, el club Peñarol lo ayuda, porque tenemos algunos que no tienen tantas facilidades como otros para tener las mismas oportunidades. Entonces, está perfecto que se ayude a quienes por ahí les cuesta llegar a un entrenamiento, o hay que pagar boleto, o hay un montón de cosas, ¿no? O temas hasta de alimentación. Pero que sea el club, no el representante que se meta a ayudarlo como para después comprometer, porque en definitiva no tienen nada oficial, no podés firmarle nada a Sadar ni nada. Entonces es una tarea que de alguna manera hay que intimidar con determinado comportamiento. Eso también fomenta la guerra de no hay nada firmado, te traigo para acá, te traigo para allá, te doy un poco más. Sí, claro. Sí. O sea, y generamos mucho daño. Pero aparte, las expectativas que se generan a edades tempranas, cuando todavía emocionalmente no están preparados, porque eso después se transforma en presiones, porque el niño a esta edad, el fútbol se aprende, yo digo no se enseña, se aprende. Tenemos que nosotros que estamos en esta área, con estas edades tan sensibles de aprender a jugar a la pelota, aprendemos jugando a la pelota, después ya vendrá una etapa para aprender a jugar al fútbol, pero cuando lleguemos a esa etapa de que tenemos que aprender a jugar al fútbol, si no lo aprendimos jugando a la pelota, hay muchas cosas micros que quedan en el camino que después no se pueden obviar. Entonces, ahí, en esa etapa donde el niño tiene que arriesgar, tiene que jugar, porque es la manera de aprender, y tiene que equivocarse, cuando llega el momento de competir, si empieza a fallar, por esas presiones de tener que rendir, puede sentir miedo al error, etcétera, etcétera. Porque no se olviden que en esta etapa que están antes de fichar, antes de traer ese embudo de competencia, son competitivos, son los mejores porque compiten con los 70.000 niños del baifútbol, de lo cual el 99% ni siquiera va a estar en el bolillero. Pero después cuando entren en el bolillero, que sean los seleccionados, ya se hace más difícil la parte competitiva, ¿no? Entonces es un tema de preparación mental
tenemos que, y sobre todo en Peñarol, ¿no? Que tenemos que afrontar que en Peñarol es difícil, y tú estás dispuesto a tolerar y aguantar que Peñarol es difícil. Bueno, sí, estoy dispuesto. Entonces vamos a prepararlo mentalmente, porque después van a venir presiones, pero digo, en un mundo real, ¿no? Ahora, Néstor, estás al frente entonces del área de captación de Peñarol, en un mundo que obviamente ha cambiado en cuanto al fútbol me refiero en ese sentido. Muchos años atrás los dos grandes indudablemente atraían por el peso de sus nombres. Después hubo equipos que avanzaron mucho, quizás con Danubio, Defensor, un poco a la cabeza durante mucho tiempo, antes River, pero hoy también eso ha cambiado. Hay sociedades anónimas deportivas que también trabajan mucho en este tema de la captación. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo comienza ese trabajo de captación en Peñarol? ¿Cómo se da ese trabajo de captación en Peñarol de futbolistas que puedan llegar a ser jugadores de Peñarol? Como es tu equipo, sí, ¿no? Peñarol apuesta mucho a esto. Somos unos afortunados de estar trabajando realmente en Peñarol. Yo les digo, por ejemplo, ayer jueves nos toca sala a la categoría preséptima, a la que va a entrar formativa, y Peñarol nos da el campeón del siglo, nos da la sala de musculación del campeón del siglo, donde los jugadores de primera hasta ahora que se estaban arreglando los aromos estaban ahí. Después pasamos a esa ciudad deportiva que es maravillosa, que salimos caminando el estadio, cruzamos, tenemos las canchas ahí iluminadas. Es una apuesta muy grande, porque la realidad está ahí. El Peñarol ha vendido muy bien en los últimos años, y el 90% de los jugadores salieron del área de captación. Nosotros tenemos un equipo de trabajo donde está dividido entre un área de scouting y después la parte técnica, ¿no? El área de scouting son muchachos que van a ojear futbolistas de todo el país. En Montevideo abarcamos partido por partido todas las ligas de Montevideo. En el interior ya es más difícil, pero sí vamos a todos los partidos de selección cuando empiezan los campeonatos nacionales o campeonatos departamentales. Y en Salto sí tenemos un centro también de captación de la región. Esos jugadores en primera instancia se traen, los del interior se traen vacaciones, los de Montevideo es más fácil porque los invitas a que vengan los días que están programados los entrenamientos, y ahí se ven más tranquilos, se evalúan. Hay una serie de evaluaciones físico-médicas también que a la hora de tomar la decisión sirven, como por ejemplo el estado madurativo, cuando ellos entran en la pubertad. Es una etapa donde hay que definir quién queda, quién no queda, donde tenés primero un año cronológico, y es mucha la diferencia, ¿no? Que nacen en enero y diciembre, en esas edades es muchísimo. Hay algunos que pobrecitos son de allá de diciembre, y por unas semanas más no eran de la categoría más chica. Claro. Entonces si nos basamos en la foto del día, en lo que rinde el día, podemos equivocarnos mucho si no proyectamos, si no tenemos una. Y todavía te encontrás con el que es un madurador tardío, y es de diciembre, más ventaja da. Y es un tema a tener en cuenta, que es difícil en este país porque somos resultadistas, y hay que ganar, y a veces cuando se entra en esas primeras etapas de séptima, que todavía está esa diferencia de estados madurativos, nos encandilamos con el que ganaron, qué bárbaro. Sí, ganaron, pero hay que pensar en el proceso formativo, hay que pensar en el proceso individual de ese pibe. ¿Y cuántos jugadores? Fíjense en cuántos jugadores de cuadros menores, de equipos menores, que no tienen una estructura de captación, salen jugando y están en campeones del mundo, ahora con sub-20, y aparecen en citaciones de selecciones juveniles, en unas etapas más avanzadas, ¿no? Donde por ahí desarrollaron y tuvieron un club que los esperó. Ahora, ¿qué es lo primero que ves, Néstor, cuando vas a ver jugadores? ¿Desde qué lugar, a qué aspectos del juego, de su postura en la cancha, le prestás atención como para decir, este pibe puede tener realmente condiciones de ser considerado por Peñarol para llevarlo a Peñarol? Mira, la intuición es algo que no. Yo estuve... Eso no se compra. No. La intuición, yo tuve la posibilidad de hablar, de estar en varias partes del mundo a niveles de estas competencias, y poder hablar con los responsables. Le hago tu pregunta y todos me han respondido, entre otras cosas, entre varias cosas, la intuición. La intuición es aquello que no sabemos cómo lo sabemos, pero sabemos que lo sabemos, ¿no? O sea, sale de un lugar. Y después, ni que hablar la técnica, que la ves, el carácter lo ves, si la pide, si no la pide, si quiere participar.
Hay algunos pibes que son laguneros, que tienen técnica, pero se pierden, hay otros que buscan y buscan. Y después hay un tema en el fútbol que es el tiempo y el espacio, y aquellos que manejan en edades tempranas, caso Valverde, caso el Lolo Bentancur, que también lo tuve, jugadores que con edades tempranas tenían esa capacidad de manejar el tiempo y el espacio, de administrar el tiempo y el espacio de una manera increíble. De leer el juego también. Y tomar la decisión después. La toma de decisiones. Sí. Y bueno, en mi experiencia he visto que aquellos que no tienen esa facilidad para tener una lectura de juego y toma de decisiones un poco rápidas y de la mano de la técnica, no digo que no tengan posibilidad de ser profesionales, pero el que lo tiene de chico después es un Valverde o un Lolo Bentancur. Uh-huh. Lo otro, y lo deslizaste en el transcurso de la charla, y que también me parece un aspecto que va por el lado humano, es el chico que de repente lo traes de Salto, de Artigas, de Rivera, una distancia importante, que está fuera de la familia, lejos, y muchas veces quiere volverse. Esa es una tarea que la realizás vos, de hablar con el chico, que muchas veces, bueno, muchos extrañan, lógico, y se vuelven, y de repente desperdicia la posibilidad de quedar en el fútbol profesional o de llegar a un club como Nacional, Peñarol o algún otro club. Vos sabés que no se vuelven tantos. No se vuelven. No, yo lo que hablo con los padres es la previa, ¿no? Sí. Les contamos el proyecto, etcétera, los llevamos que conozcan las instalaciones, el padre toma la decisión. Ajá. Pero después hay un equipo de trabajo ahí que es una calidad humana. La señora Silvia Suárez, que hace añares que está en el club, da una tranquilidad a los padres, porque ella hace un poco de tutora también con el tema de los estudios del colegio, y tiene línea directa con la directora, y la directora del colegio tiene línea directa con los padres. Extrañan más los padres que los pibes, o sea, le cuesta más a los padres que a los chiquilines. Los chiquilines, una vez que están acá jugando en Peñarol, viviendo ahí, conviviendo con lo que, no sé si ustedes conocen el alojamiento de Peñarol, pero es maravilloso. Y bueno, ni que hablar si agarran una noviecita acá. ¿Cuántos chiquilines hay ahí en ese alojamiento? Estamos cerca de los 50. Mira. Sí, y eso está proyectado. Hay una L, eso está proyectado para hacer un cuadrado, digamos, ¿no? Ahí están dos partes laterales. Claro. Está pensado para proyectarla y cerrarla. Y de los 50, ¿no? Porque yo me acuerdo que el doctor Echandi, Alfredo, cuando trabajaba en Pelota al Medio, hacía referencia al porcentaje muy bajo de los que realmente llegan a primera, porque vos ves un jugador que la rompe capaz con 8 o 9 años, pero tampoco te da certeza de que pueda llegar a primera división. De esos 50, ¿cuántos pueden llegar a primera realmente? Y bueno, las estadísticas lo marcan. Sabemos que el 1% de los jugadores que fichan son los que llegan a primera división. Son estadísticas, pero lo que pasa es que es un tema de cupo también. Claro, el fútbol uruguayo tiene determinados equipos en la A, en la B, y caben estos, planteles de 30 y caben estos. Es un tema de número. Ahora, tratá de meterte vos en ese número del 1%, ¿no? Es lo que yo siempre le digo a los padres y a los chiquilines. Bueno, es un tema de número. Hay cupo para esto. Para un 1% hay cupo, porque es el cupo. Sí. No hay cupo para más. Claro. Ahora, metete en ese 1%. Y ahí es donde algunos empiezan a sacar ventaja en ese proceso. Y hay muchos que vos lo ves que tienen muchas capacidades de chico, pero después en el proceso no evoluciona como para estar en ese 1%. Y hay otros que capaz que no tanto, pero sí se meten. Sí. Voy a hacer una pequeña pausa y seguimos charlando con Néstor Goncalves, o González, ¿no? González. En realidad, una vez el Tito grande me contó que dice que Goncalves dice que el padre, tu abuelo, dice, dijo, digo una cosa, ¿usted se cambió el apellido? Sí. Es verdad. A veces a mí me lo corrigió. Y todavía algunos lo quieren con Z. Claro, la Z, sí. Me parece que la mayor parte todavía lo escriben con Z, exactamente. Volvemos enseguida. En instantes, continuamos con 100% Deporte. Grapamiel Vesubio, más de 100 años del mejor trago uruguayo. Come on, dance with Vesubio.
Bueno, Ana, la tienda online viene con mucho movimiento, muchas ventas, pero tenemos un lío con los pedidos. Simplebox. Tenemos que llegar más rápido, tener un lugar de distribución más cercana. Simplebox. Pero precisamos un lugar para enviar y retirar pedidos, Ana, que esté bien ubicado, con buen horario. Simplebox. ¡Ah! Es simple. Alquilando un mini depósito, almacenamos la mercadería y la usamos como centro de retiro y reparto a toda la ciudad, con estacionamiento, amplio horario y excelente servicio. Es simple. Bridgestone e Itaú juntos nuevamente. Comprando neumáticos Bridgestone para tu auto o camioneta, tenés un 25% menos con tarjetas de crédito Itaú. Todas las medidas, todos los orígenes y durante todo agosto. Bridgestone, número 1 en confianza. Financiación hasta 12 cuotas sin recargo, sin límites de compra ni topes en el descuento. Promoción válida para compras en dólares con tarjetas de crédito Itaú emitidas en Uruguay. Del 1 al 31 de agosto o hasta agotar stock. En Uruguay, todas las soluciones deportivas las brinda Enco Deportes. Enco Deportes es confiable, Enco es calidad. Todas las soluciones deportivas, Enco Deportes, Enco. Enco Deportes suministra estructuras deportivas de primer nivel internacional para clubes, colegios y espacios multipropósito. Desde 1936, Enco es calidad, servicio, respaldo y garantía. Todas las soluciones deportivas, Enco Deportes, Enco. En Enco se puede confiar. ¿Querés hacer crecer la producción de tu negocio? Cumplí tu sueño con la ayuda de República Microfinanzas. Pedí ahora 200.000 pesos y págalo en 18 cuotas de 13.399. Llama al 0800 6040 y solicítalo sin moverte de tu negocio. República Microfinanzas. Créditos responsables para la micro y pequeña empresa. Sujeto a aprobación crediticia. Tasa efectiva anual del 28%. República Microfinanzas se encuentra supervisada por el Banco Central del Uruguay. Nada como ir juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Vestido y Volkswagen, 75 años juntos a la par. En esta esquina, con Plaza y Media, el impresionante somier de espuma Polimax Wave a solo 7.990 pesos o en 12 cuotas sin interés. Vení a llevarte el mejor precio por nocaut. Un único producto a un precio único. El mejor precio por nocaut está en Giant Parque Roosevelt y Giant Nuevo Centro. Oferta válida del 28 de agosto al 3 de septiembre o hasta agotar stock. Exclusivo para compra en Nuevo Centro y Parque Roosevelt. Venta solo para consumo familiar. No acumula con otros descuentos. El 99% de las primicias deportivas las escuchás en 100% Deporte. Los temas y las notas que marcan agenda con el equipo de Sport 890. Roberto Moar, Diego Jocas, Bambino Echegoyen, Eduardo Rivas, Rodri Vázquez en la Radio Deportiva del Uruguay. La de toda tu vida. Nueve y media de la mañana estamos charlando con Néstor González sobre la realidad de la captación en Peñarol, la formativa. Hoy tiraste un par de nombres ahí a la pasada, casi nada, ¿no? Yo tuve a Valverde, tuve a Bentancur. Por Valverde, de España lo han enloquecido, supongo, ¿no? Claro. Yo no sé si en algún momento del proceso llegás a visualizarlos en el lugar que hoy están. A Valverde sí. A Valverde sí. A algunos otros sí, a Nahuel Herrera sí, por ejemplo. Qué bestia, Nahuel Herrera también, ¿no? Bueno, Nahuel Herrera, como el Canario Álvarez, no los encargó ese momento que estaban,
no lo iban a fichar, ¿no? ¿Y qué pasó? Y bueno, a mí los padres me comentaron, pero no con mucho medio, sino para agradecerme al otro pibe, y yo intervine. Y bueno, por suerte están acá, los pudimos disfrutar. Pero ¿Y Valverde? ¿Lo veías? No, sí, Valverde, sí. Yo te muestro, tengo todavía chat con la mamá o algunas notas que de antes y se veía mucho, sobre todo por el contexto que él tenía, por la inteligencia que tenía dentro de la cancha. El contexto familiar, claro. la mamá una eso fenómena. Es lo que hablábamos hoy, pero a la inversa, un buen contexto familiar. Bueno, por ejemplo, la relación de la mamá con él. La madre, que pájaro medio se empacaba a determinada edad, y yo la llamaba a la madre, Doris, mirá claro. que va a ir empacado porque esto para la mamá, entonces la madre se alineaba con nosotros. Pero fíjate qué daño le haces al pibe si te pones del lado del pibe y no del lado de los tíos. Claro. Después Choco Perdomo lo metía en el banco y tenía que ir calladito porque no tenía quien le venga a aguantar. Pero Valverde fue también un madurador tardío y pasó en ese momento, bueno, cuando él entra a séptima, fue un campeonato Alegrete, el técnico de séptima no lo ponía en el campeonato, se quería venir, es un amigazo el técnico, y yo lo llamé, digo, ponelo porque es tremendo jugador, pero claro, flaquito, y él tenía uno en ese puesto, uno de Rivera, grandote, que tenía un físico marca, y lo ponía. Después la selección tampoco lo habían citado para la sub-15, yo hablo con Garay, que estaba en ese momento, lo había visto, sí, pero lo veían. Hicimos un partido, me acuerdo, bueno, vamos a un partido, hicimos un partido ahí el sintético lateral, lo que jugó el Valverde, y ahí quedó, ¿no? Quedó ahí en la selección, pero bueno, claro, vos lo mirabas y era chiquito, flaquito, las piernitas flaquitas, por eso le decían pajarito. Darwin yo no estuve mucho en el proceso. No. Darwin vino ya prácticamente a séptima porque llegó, fichó ya en ese último proceso, lo trajeron de Artigas. Y yo después cuando entra en los procesos formativos ahí no. En esa generación de Valverde yo estaba de coordinador de séptima para abajo. Estaba Púa de cuarta a sexta y yo estaba de séptima para abajo y captación también. Ahora, en el caso de Valverde, que en Real Madrid ha prestado servicio en distintas ubicaciones, si vos tuvieras hoy la chance de ser entrenador, de dirigirlo, ¿dónde es Valverde? ¿Dónde te parece que Valverde rinde así al máximo? ¿En qué ubicación? En cualquiera. ¿En cualquiera? En cualquiera. Yo me lo imagino con esa claridad de un Iniesta, ¿viste? Una posición de esas media. Aparte marca también, que era algo que él le faltaba. Tiene resistencia, marca fuerte. Sí. Sabe marcar. En una posición ahí medio más de medio centro, ¿viste? No sé. Pero, se ha hecho muy famosa incluso la frase de Ancelotti en un momento diciéndole la apuesta, ¿no? De que tenía que hacer determinada cantidad de goles, que rematara más. Sí. Y hay un videíto que una vez lo compartiste de un niño, Valverde, pegándole al paredón en los Aromos, ¿no? En las Acacias, perdón. A la derecha. Yo los ponía ahí. De derecha y de zurda pegándole. Un niño ahí pegándole. Pero los tenía rato. Pero digo, ese tipo de trabajo invisible, al que nadie prácticamente le presta atención, después tiene ese tipo de resultados, ¿no? Bueno, el primer gol que hace él que nos dio la clasificación contra Paraguay, allá, fue un tiro de afuera del área también, que le pegó con el peine 3D. Sí, ahí estamos incluso, recuerdo que hicieron después en la famosa zona mixta, que ahí se paró para hablar y todavía era el pajarito, ¿viste? Tímido, y hoy lo ves sí, pero él no era que era tímido, era un perfil bajo fuera de la cancha, pero dentro de la cancha él se transformó. No, yo digo eso en afrontar los micrófonos, que no es fácil tampoco, pero lo ves ahora incluso afrontando las notas con esa personalidad que tiene en la cancha. Bueno, y esa personalidad tiene en la cancha. Y la confianza que siempre se tuvo, nunca titubeó desde chiquito en los partidos, ¿no? Lo viste perturbado. La quería. Yo digo, cuando manejan el tiempo y el espacio de esa manera, porque vos fíjate, si estás perturbado mentalmente, ¿no? Si tenés telazas en la cabeza y preocupaciones y miedo al error y todo ese tema de cosas que hay que cuidar que no tengan los chiquilines,
cuando te viene la pelota ves todo negro. Entonces, el que puede organizar su tiempo y el espacio mientras la pelota le está viniendo, porque tiene una claridad, porque está tranquilo, porque está con confianza. Valverde te amagaba y se generaba tiempo con amagarte. Seguro. Vos le dabas la pelota y vos lo venías a marcar y él te amagaba así y vos te frenabas y ese seguía y daba de vuelta y obligaba al que lo venía a marcar a frenarse y él se iba ganando tiempo mientras estaba viendo que resuelve. Vale. Si estás perturbado de cabeza no podés tener. Decían que Pelé tenía 4 ojos, ¿no? Ojos en la nuca, porque tienen esa seguridad en sí mismo, esa tranquilidad mental. Porque el fútbol se juega con la cabeza, después las piernas ejecutan lo que la cabeza te está diciendo. Son esos jugadores que tienen esa capacidad de que, jugando el partido, estando a nivel de cancha, parece que estuvieran desde la tribuna. Digo, porque vos en la tribuna uno va a decir, ¡fua! Mirá, pero lo estás viendo desde arriba, que tenés una visión totalmente diferente. El futbolista está ahí abajo y tiene que tener esa capacidad, ¿no? Y tiene segundos para resolver. Y son muy pocos los que tienen esa chance. Yo me pregunto, porque vos lo ves, la formación, por ejemplo, en otros países, en Europa es distinta, ¿no? Ahora venimos de un campeonato en Islas Canarias, fuimos en diciembre, con 2012, y no está esa tanta necesidad de ganar, y que si ganás está todo bien y si perdés es un desastre. En Europa tienen una visión y hay un proceso que se cumple. Y los pibes tienen que aprender en un proceso y punto. Entonces vos después, lo que yo veo, vos ves partidos de Europa y salen de una presión los jugadores con una tranquilidad bárbara. Es así o no es así. Eso es algo aprendido. Es una capacidad hasta mental aprendida, en donde te vienen a presionar y tienen calma. O sea, es lo que digo, ven el tiempo que tienen y el espacio que tienen con calma para poder salir de una presión con esa calma. Ves un Iniesta jugar, por ejemplo, ¿no? Te hablo de ese tipo de jugadores. Y yo creo que acá estamos cayendo en el error de tanto griterío afuera, tanta presión, tanta necesidad de ganar, y el jugador con ese miedo a perderla ante situaciones apremiantes y le pegás para adelante. Y después lo vemos a la hora de llegar a profesional. Pero no fue eso lo que nos hizo grande, justamente la presión de tener que ganar. Bueno, pero vámonos como fútbol. Vamos a no confundir. Una cosa es el deseo de ganar y otra cosa es presión porque tengo miedo a perder. No. Entonces, el deseo de ganar es natural en nuestra cultura. Sí. Pero ¿sabés qué pasa? Que cuando éramos chicos y las generaciones más atrás mía y tuya, jugábamos en el campito y nos equivocamos mil veces y nadie y si perdías no pasaba nada, no te frustraba. Perdía, vamos arriba, disfrutabas del juego. Y disfrutabas hasta del error, porque te perdías y te calentaba y no pasaba nada. Entonces el tema es cuando los adultos influencian en los pibes, le meten tanta mochila arriba, que eso no se transforme en una presión negativa. Está bien. A veces cada uno hace su trabajo, ¿no? Y hay scouts de otro equipo y dicen, vení para tal cuadro chico, si trabajan para ese cuadro, que es más fácil. Que tenés más chance de llegar a primera. Que es más fácil, le dicen, más fácil llegar a primera. Entonces yo le digo a los padres, ¿usted qué quiere? Porque lo más fácil para el cerebro lo estimula hasta acá. Lo que es más difícil, al cerebro lo va a estimular de otra manera. ¿Ustedes están preparados? ¿Vamos a preparar a su hijo para estimular la cabeza para cosas difíciles con más ambición, como es un club como Peñarol? Bueno, vamos a partir de ahí. Te vas a encontrar con un club como es Peñarol. ¿Estás dispuesto a bancar? ¿Vas a bancar frustraciones? ¿Vas a tener capacidad de aguante? Bueno, sí, entonces ahora está bien. ¿Está bien? Bueno, vamos a perder y al otro día hay que meter más todavía. No sé, todo lo que hay un proceso. Sí. Por ese lado, y no se termina siendo una presión, digo, porque vos terminás asumiendo que las cosas son así, te mentalizás así y te formás de esa manera. Y después no es presión. Es presión cuando te hicieron creer que sos un fenómeno y después tenés que competir y te das cuenta que no lo sos y ahí te viene toda la presión porque no sabes cómo salir del lío. Sí. Hago una nueva pausa. Ahí tenemos en nuestro canal de YouTube el desarrollo de la entrevista con Néstor González. Vemos la foto del canario Álvarez Martínez y nuestro graph dice responsable de la llegada de Federico Valverde, Facundo Pelistri y Agustín Álvarez Martínez a Peñarol. Ahora vamos a hablar del tema Pelistri, ¿no? De un futbolista que también queremos ver cuál puede ser su mayor rendimiento de la selección, ¿no? De amaga, y también cómo fueron esos procesos iniciales de llegada al club. Venimos enseguida.
Ya continuamos con 100% Deporte. Brascola, adhesivos de alta calidad, cementos, colas vinílicas, siliconas, instantáneos, un mundo de adhesivos. Brascola, productos confiables. Distribuidor exclusivo Incuer Sociedad Anónima. Geraskov es tradición y buen gusto en productos porcinos. Para que disfrutes del sabor único que caracteriza nuestros fiambres y embutidos, cuidamos el proceso de elaboración con cada ingrediente y en cada etapa. Busca el sabor de lo tradicional. Elegí Frigorífico Geraskov. Ventas a comercios 094-813-439. Envíos a Montevideo y Ciudad de la Costa. Podés ganar, podés perder, podés empatar. Lo que no podés es dejar de alentar, porque sos hincha y la hinchada tricolor no abandona. Vos ponés la pasión, Rexona la protección. Rexona no te abandona. ¿Querés agregar e-commerce a tu emprendimiento? Cumplí tu sueño con la ayuda de República Microfinanzas. Pedí ahora 200.000 pesos y págalo en 18 cuotas de 13.399. Llama al 0800 60 40 y solicítalo sin moverte de tu negocio. República Microfinanzas. Créditos responsables para la micro y pequeña empresa. Sujeto a aprobación crediticia. Tasa efectiva anual del 28%. República Microfinanzas se encuentra supervisada por el Banco Central del Uruguay. Nada como ir juntos a la par. Y caminos desandar. El honor no perdí. Es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Lestido y Volkswagen, 75 años juntos a la par. Llega a Fresh Market, Disco, Devoto y Giant, un todo a diferente. Sí, todo a 50. Para comprar sin hacer cuentas los productos de tus marcas favoritas. ¿No me crees? Mira, refresco Coca-Cola original o cero, lata 354 mililitros. Fideos emolados Adria 500 gramos. Arroz Samán blanco 500 gramos, 2 unidades. Del 18 al 7 de septiembre, todo a 50 en Fresh Market, Disco, Devoto y Giant. Oferta válida hasta el 7 de septiembre y hasta agotar stock. Descuentos no acumulables con otros descuentos y promociones vigentes. La Celeste se despide de su gente en las eliminatorias y vos lo vivís por DirecTV en D-Sports. Uruguay se enfrenta a Perú este jueves 4 desde las 20:30 horas. Alentá a la selección y recarga tu kit DirecTV prepago desde 300 pesos. Grapamiel Vesubio. Más de 100 años del mejor trago uruguayo. Come on, dance with Vesubio. Actron es alivio efectivo para múltiples dolores. Su fórmula de rápida acción tiene efecto analgésico que brinda alivio y además tiene la potencia antiinflamatoria que necesitas para aliviar múltiples dolores. ¿Tenés dolor? Tenés Actron. Actron 200. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico. La mañana. Comenzala 100%. Con Sport 890 al máximo. 100% Deporte. Hasta las 10 en la Radio Deportiva del Uruguay. Diez menos cuarto de la mañana, estamos con Néstor González en 100% Deporte, último bloque, vamos a tener el disfrute de charlar con él. Hemos hablado de Valverde, rozamos a Bentancur, también rozamos al canario Álvarez Martínez, por nombrar los últimos que se han vendido de Peñarol. Pelistri, ¿cómo llega a Peñarol? ¿Cómo es el proceso de Pelistri? Pelistri juega en River de Aufi y Mario Cipitría, que hoy está, que en ese momento estaba de scouter de Peñarol, hoy yo lo volví a traer en estos años. Lo trae. Acércate un poquito más. Lo trae. Ahí está bien. Ahí está bien. Se escucha. Me lo trae y vino con él Álvarez. Porque eran muy amigos, jugaban en River los dos. Y a mí me gustó también Álvarez. Y bueno, había muchos chicos, porque en Peñarol vienen muchos chiquilines, y en la noche me dice Cipitría, mirá que el padre del Canario Álvarez no lo quiere dejar porque vio muchos chiquilines, y se va Pelistri también, porque son amigos, querían jugar los dos juntos en el mismo. Yo me acuerdo, yo te puedo decir el lugar donde hablé, 1 hora estuve hablando con el padre Canario, en casa, y bueno, lo convencí de que en Peñarol
Pues yo estaba convencido, ¿no?, que el pibe le veía condiciones, que Peñarol iba a jugar, iba a tener chances, porque tenía... Y todo esto mismo que les digo, ¿no?, que vamos a hacernos amigos de lo difícil para que estimular nuestra cabeza y buscar cosas más ambiciosas. Y bueno, tuvo el Canario y se quedó Pelistri, y después hicieron todo el proceso. El Canario, cuando llegó el momento de fichar, los encargados ahí que estaban en ese momento no lo iban a fichar, se había vuelto a River. Yo me entero porque el padre me dice, me llama para agradecerme, no sé qué iba a pasar con Pelistri, pero intervine y volvió a Peñarol y se fichó en Peñarol en séptimas. Y ahí comenzó. Indudablemente que para los clubes, para Peñarol, para los clubes uruguayos, es imperioso transferir, venderlo, los jugadores que forman. A diferencia del pasado, hoy en día es casi efímero, ¿no?, el pasaje de estos futbolistas que tienen muy buenas condiciones y que en el pasado de repente 3, 4, 5 temporadas se quedaban y eran base también para equipos muy importantes. Hoy, un año, a reventar 2 más o menos. ¿Qué sentís vos cuando esos chicos que llegan y que le ven las condiciones y van haciendo el proceso, llegan al primero, se destacan rápidamente y después significan ingresos muy importantes económicamente? ¿Satisfacción por el trabajo realizado o también el dolor de decir, qué rápido que se nos van, teniendo en cuenta además tu condición de hincha de Peñarol? No llego a meter mi cabeza ni en los ingresos que le genera el club, y tampoco en si se va muy rápido, porque uno vive en carne propia la ilusión de ese chiquilín cuando tiene 12 años, 11 años y viene a Peñarol, y ve la carita también cuando hay que decirle que no vas a quedar, y ve la cara de los padres cuando se le dice que no va a quedar, y aquellos que van a quedar, sobre todo los del interior que están sin la familia, y bueno, y llegaron y pisaron el primer Peñarol. A mí me da hasta me emociona a veces, ¿no? Porque no puedo evitar que mi mente vaya para atrás y recorra rápidamente todo ese proceso y esas vivencias. Bueno, hoy estoy disfrutando a Nahuel Herrera. Como les decía hoy también, no iba a quedar en el club, lo ponía en una posición de 5, yo cuando tenía chance de estar con él lo vi como zaguero porque era inteligentísimo, aparte tenía buena técnica. Su conformación física en ese momento parecía un poquito gordito, pero tenía unas cosas que todavía esa no es lo rápido que, por ejemplo, a mí me puede gustar un zaguero, pero él tiene una inteligencia, una velocidad mental, que él gana lo que a lo mejor le falta de velocidad física, la gana con la velocidad mental interpretando la jugada antes. Claro. A veces tenemos zagueros que son rápidos, pero no entienden, y por ahí se recuperan por la velocidad. Pero el delantero le ganó el arranque porque interpretó la jugada antes. Pero por ahí con la velocidad lo sustituís esa... Pero llega una situación extrema que podría haber evitado quizás. Exacto. Pero Nahuel te lee todo antes y te llega antes. Aparte está mejorando su reacción, y vive con una cabeza, bueno, no sé, esas cosas. Hasta ahí yo llega a mi cabeza con satisfacciones. Después, si el club lo vende o no lo vende, si entra plata o no entra plata. Estamos recibiendo un montón de mensajes, ¿no? De salud, la charla es sumamente entretenida. Hay gente que pregunta sobre una contención psicológica que pueda tener el futbolista cuando llega ese momento de es necesaria, muy necesaria. Yo tengo una hija psicóloga, Camila, que me corrige me corrige todo, tengo que tener cuidado cuando hablo, pero es necesario, sí. Muchos lo tienen de manera particular. Peñarol tiene un psicólogo, tiene un equipo de psicólogos en formativa, pero algunos también acuden a psicólogos de manera personal. Pero sí es importante. La cabeza en el fútbol, más hoy con todas todo lo que mueve, todos los intereses que hay, de la gente que lo ve más que antes, no sé, en fin, pero es necesario tener la cabecita bien. Sí, hablando de jugadores jóvenes, Juanchi Rodríguez, ¿tuviste algo que ver en la llegada?
Sí, lo traje de otro pibe que no iba a quedar. Otro que no iba a quedar. Que no iba a quedar. Sí. Era chiquito, era flaquito, pero rapidísimo. Sí, lo traje de las ligas acá del pueblo de él. Por los Santorales, por ahí uno de esos lugares era él. Sí. Gran sacrificio de los padres también, ¿no? Llevándolo, trayéndolo. Sí, el papá dirigía baby fútbol, le gustaba mucho el baby fútbol. Y bueno, sí, es un sacrificio lindo. Yo no sé si la palabra sacrificio. Claro. Una dedicación. Sí. Se hace con placer. Cuando te gusta algo no sentís el esfuerzo. Sí. Y esa edad de formación, de crecimiento, de niños, de adolescencia, y cuando quedan en Peñarol se habla mucho, dijiste algo al pasar, ¿no? Del tema de los estudios también, que también son elementos fundamentales para la formación del ser humano, y muchachos que después no saben qué va a pasar con ellos. Exacto. Como futbolistas. ¿Cómo trabaja eso Peñarol? El interior, el que no estudia, se vuelve. O sea, con los de Montevideo, la responsabilidad de los padres. Más allá que hoy el padre lo tiene claro eso, ¿no? Porque son procesos. Yo creo que hemos en algunos puntos se ha tocado fondo y se están revirtiendo una cantidad, se está evolucionando una cantidad de cosas. Por ejemplo, el tema de los estudios, tienen que entender los papás que es importante hasta en caso de que sea futbolista, va a ser un mejor futbolista, porque el futbolista es el que se pone la camiseta, pero es la preparación humana, es el hombre que se pone esa camiseta. Entonces, cuanto mejor preparados estemos como persona, mejor podemos asumir una profesión que es muy difícil. Además, el 99% no va a estar en el fútbol. ¿Y qué pasa si a los 18 años te ves que tu carrera se frustra? Y vos no tenés estudio y dejaste en primer liceo. Sí. Por ejemplo. Pero más allá de eso, si dejaste el primer liceo y llegás al profesionalismo, hay cosas que no que la vida te va a presentar, que tenés que estar preparado, que te van a faltar. Aunque llegues. Claro. Aunque llegues. Y lo otro, la familia que tienen los chicos que estudian y meten foco también en estudio, sienten menos presión. O sea, no se focalizan todo en que el fútbol es todo. El fútbol no es todo. Claro. Tenés otras opciones. Si en el fútbol te va mal, loco, no pasa nada. Vas a ser feliz igual en la vida. Vas a tener miles de caminos para ser feliz. El fútbol es parte de un proceso en esta etapa de tu vida, de adolescente, que te va a servir para ser mejor persona. Por todos los valores que te da el fútbol. No vamos a dar detalles, pero es obvio todo lo que genera como formación el deporte. Entonces, les quita esa presión que aquel que está jugado solamente al fútbol y que todo pasa por su identidad, pasa por fútbol. El fútbol es parte de la identidad de todos, parte, pero no es toda la identidad. Entonces vemos también el que mejora el rendimiento desde ese lado, ¿no? De sacarse esas mochilas de arriba, en no tener solamente foco en el fútbol. Muy bien, ha sido un placer que nos acompañaras, Néstor. Hoy te preguntaba fuera de micrófono si te ponías nervioso ver a tu hermano comentar fútbol. Sí. Y bueno, a veces sí, porque como cuando lo veía jugar, ¿no? Si les cuento las veces que me peleé en la tribuna por él. Por defenderlo. No, pero es obvio, la gente grita. Sí, entonces el que estaba mal era yo en ir. Sí. ¿No? Estaba mal yo en ir. ¿Estabas el día que atajó? Sí, estaba con la mamá de mis hijas, éramos novios, yo estaba en la Ámsterdam. Y dijiste, y justo atrás del arco. Atrás del arco. ¿Qué va a hacer ¿Dijiste o no? ¿Qué va a hacer ¿Te sorprendió o que agarra el buzo? No me sorprendió. Por su forma de ser. Sí, su forma de ser, sí. Pero pone nervioso, ni que hablar. Y cuando comentaba ahí también, porque a veces te pasa, ¿no? Que vos tranquilo en tu casa encontrás la palabra, todo, estás en el sillón, pero estás ahí que no podés hacer. Entonces uno se esfuerza para que salga la palabra. Néstor además cultiva mucho el tema de cantar, ¿no? Te gusta mucho el tema de... Eso es un alimento al alma. Pero digo, ¿es una herencia de tu padre también eso? Sí. Viejo, me acuerdo cuando me enseñó a tocar la guitarra. Por eso. Que él siempre tocaba, él tenía la guitarra y se me agarraba acá en barba. Pero una vez le pedí, papi, enseñame. Yo ya tenía 14 años, Mirá. Y me acuerdo y me enseñó las notas de una milonga, y el rasgueo de la milonga fue lo primero que aprendí. Mirá vos. Sí.
Lindo recuerdo. También le pegaban el tema del acordeón, ¿no? El acordeón también. Mi abuelo tocaba el acordeón. Yo tengo el acordeón de mi abuelo y el acordeón de mi padre. Mirá, sí. Muy lindo final. Y a ti te regalé toda Es muy cierto. De los gráficos, que coleccionaba gráficos, mi padre me encantaba, y yo cuando me encontré con todo eso, me acordé que me había comentado de vos, que creo que te había regalado. Él me había dado una parte y me dijo que le quedaba otra parte. Y yo digo, mejor mano va a estar porque yo no que lo voy a leer. La verdad que sí. Ya están en casa. Gracias, Néstor. Un placer. Un placer. Estuvo con nosotros Néstor González en la charla de los viernes de Sport 890. Ya venimos.